vamos a documentar sobre un personaje ilustre que dejó huellas en nuestro país, pues hablamos de nuestro gran poeta César Abraham Vallejo. Es importante reconocer las grandes obras que hizo este gran personaje en nuestro país, ya que a pesar de ser una persona pobre y tener una baja economía, pues siempre fue una persona humilde, fue una persona solidaria, una persona resiliente y sobre todo perseverante, ya que a pesar de que se cometieron muchas injusticias hacia su persona, pues esta persona jamás se dio por vencida. Ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de injusticias se cometieron hacia su persona? ¿Cuáles fueron sus actitudes? ¿Cuál fue su manera de afrontar los problemas? Pues en este video les mostraremos cada punto específico y lo importante que deben de saber para que puedan resolver estas interrogantes, ya que vamos a presentar la infancia de Vallejo, la introducción del Grupo Norte, que fue un grupo relevante que hubo en ese entonces, el origen del Grupo Norte, tertulias del Grupo Norte y entre otros puntos más importantes que se desarrollarán en este video. Bueno, si ustedes tienen muchas más preguntas, si ustedes tienen muchas más interrogantes, muchas inquietudes, ya que nosotros somos pues adolescentes y siempre tenemos ciertas inquietudes, ¿no? Pues están en el video correcto, ya que les vamos a mostrar puntos específicos y lo necesario para que ustedes puedan aprender sobre este gran personaje, ya que es un personaje que dejó pues muchas huellas en nuestro país y es importante pues poder saber sobre su historia, ¿no? Si es así, empecemos. El lugar que vio nacer al gran escritor fue el pueblo Santiago de Chuco, que se ubica en el norte de los Andes del Perú. César nació el 16 de marzo en el año 1892. A pesar de su gran trayectoria, Vallejo siempre ha conservado su identidad rural. Además, él proviene de raíces mestizas y de habla española, ya que su abuela era de origen mestizo y su abuelo era un sacerdote español. Nuestro gran poeta fue el último de 12 hermanos. Él tenía una familia muy grande, y lo mejor es que era una familia muy afectiva. Los progenitores de este ilustre personaje fueron don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, los cuales fueron descendientes de sacerdotes de origen español. Desde el año 1905 hasta el año 1908, Vallejo se encontraba en Huamachuco, y ahí fue donde desarrolló sus estudios secundarios y donde comenzó a descubrir su peculiar gusto por la literatura. Después de haber visto los datos biográficos de César Vallejo, acompáñennos a conocer acerca del Grupo Norte. Nos han dejado un gran legado literario enriquecedor, del cual nos sentimos orgullosos e identificados. Han marcado un antes y un después en la literatura del Perú y del mundo, y han permanecido por generaciones causando admiración. El famoso Grupo Norte comenzó en el inicio del siglo XX junto al federalismo. Fue llamado Bohemia Trujillo ya que se creó en Trujillo. Este grupo tuvo la idea de generar un gran impacto en la sociedad con sus ideas, la forma de pensar y cómo lo transmitían, a través del arte, poesía, etc. Con el respectivo nombre, Bohemia Trujillo, o también llamado Movimiento Cultural de Trujillo, aquí se les pone las iniciativas de actividades hechas por un grupo de jóvenes, los cuales fueron líderes Antenor Orrego y José Eulogio Garrido, entre los años 1910 y 1920. Las críticas del proceso trujillano fueron dadas por un limeño llamado Juan Parra de Riego. Luego de esto, los comentaristas generalizaron el nombre del Grupo Norte y luego se integró el término Grupo de Trujillo, en respuesta al rencor que se le tenía hacia José Eulogio Garrido, ya que él dijo que nunca había pertenecido al Grupo Norte. Por otro lado, estaba el entusiasmo por la reconstrucción nacional, que fue motivada por Manuel González Prada, junto con nuevas ideologías como son el anarquismo, socialismo y la ideología liberal presente en Trujillo. El otro grupo estuvo conformado por Santiago Vallejo, Alcides Pelusín, Daniel Hoyle, etc. Aunque ambos grupos tenían diferentes ideas, ambos tenían inquietud cultural. Integraron una lista de colaboradores del órgano de difusión del Centro Escolar 241 llamado Cultura Infantil, hecho que fue liderado por Julio Eduardo Manuzzi. Aquí estuvieron César Vallejo, Antenor Orrego, Santiago Vallejo, etc. El famoso Grupo Norte. Yo creo que el Grupo Norte es un tema muy interesante a tratar, ya que ellos querían generar un impacto positivo en la sociedad. Por lo tanto, deberíamos valorar sus enseñanzas y sentirnos orgullosos de ser peruanos y que ellos también sean peruanos. A continuación voy a hablar sobre los integrantes del Grupo Norte, comenzando con Antenor Orrego. Nació el 22 de mayo de 1892 en la hacienda Montán en Santa Cruz, Cajamarca. En 1914, a la edad de 22 años, reúne una generación de intelectuales que se llegaría a llamar el Grupo Norte, que data de años de 1914 a 1932. Siendo este líder de dicho grupo, compartía momentos con cada uno de los integrantes. Entre ellos resaltó el gran poeta César Vallejo, con quien formó una amistad fructífera, llegando a brindarle apoyo
tras la acusación de haber participado en el incendio de la casa comercial en Santiago de Chuco. Antenor fallece en Lima el 17 de julio de 1960 de un infarto al corazón. Él fue un filósofo, periodista, ensayista, político y pensador aprista peruano. El siguiente es Víctor Raúl Haya de la Torre. Nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo. Él, junto a otros estudiantes bajo el liderazgo de Orrego, formaron la llamada Bohemia Trujillana, donde se le llamó el Príncipe de las Aventuras. Haya de la Torre fue un humanista, escritor, orador y político. Establece APRA, Alianza Popular Revolucionaria en México, en 1924 y luego el Partido Aprista Peruano en Perú en 1930. Fallece a los 84 años en agosto de 1979. Continuamos con Macedonio de la Torre Collar. Nació en el distrito de Usquil, provincia de Otuzco, el 27 de enero de 1893. En Trujillo se incorporó al Grupo Norte, donde conoció al poeta César Vallejo, con el cual hicieron un vínculo amical. Es en Trujillo donde desarrolla sus dotes artísticos como pintor y escultor. En 1917 realiza su primera exposición pictórica individual. En 1924 viaja a Europa, pero años después vuelve al Perú, trayendo la modernidad pictórica. Realizó su primera exposición individual en Lima. Luego de eso realiza muchas exposiciones en Nueva York. Muere en Lima el 13 de mayo de 1891 a la edad de 88 años. Seguimos con Julio Malaver. Nació en la ciudad de Salendín el 2 de julio de 1909. Fue uno de los más talentosos y prolíferos escritores salendinos. Destacó en la poesía, la novela, el periodismo y tuvo una activa vida política. Como político militó en el Partido Aprista, soportó destierros y prisiones por sus ideales. Fue elegido por el voto popular como parlamentario ante el Congreso de la República del Perú en 4 oportunidades. Fue también director del Instituto Regional de Cultura en Trujillo de la Libertad. Falleció el 19 de septiembre de 1997 en Trujillo. El siguiente es Alcides Pelucín Vega. Nació el 16 de agosto de 1895 en el distrito de Ascope. Se integró a la Juvenil Bohemia de Trujillo, conocida después como Grupo Norte. Colaboró con los diarios La Reforma, La Federal de Trujillo, dando a conocer su poesía. César Vallejo, que fue su gran amigo, lo describió entonces como un poeta extraño. Es toda una promesa. En el Instituto Tecnológico de Bahía Blanca ejerció el cargo de vicerrector. Allí falleció en 1976. Continuamos con José Eulogio Garrido. Nació el 11 de marzo de 1888 en Huancabamba. Fue un escritor, catedrático, universitario y periodista peruano. Además, en 1915 y 1917 perteneció al Grupo Norte. Allí se hizo amigo de César Vallejo. Este le dedicó su poema Bajo los Álamos en 1919. En 1942 se graduó de bachiller en Humanidades. Por otro lado, fue nombrado director del Museo Arqueológico. Fallece el 22 de julio de 1967 en Trujillo. Y por último, Ciro Alegría. Nació el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco. Estudió en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al entonces joven poeta César Vallejo. Las razones por las que Ciro Alegría ingresa al Grupo Norte tiene que ver no solo con el flujo espiritual y moral que tenía Orrego ante los jóvenes escolares universitarios ya en su fase final. En 1930 tuvo una activa participación en la formación de la célula aprista en Trujillo, junto a Antenor Orrego. Falleció el 17 de febrero de 1967 en Chaclacayo. Ellos se juntaban en diferentes lugares de Trujillo y cerca de este, como en el departamento de José Eulogio Garrido, situado en el Jirón Independencia, en el cual acudió el poeta Juan Parra del Riego, donde él mismo los catalogó como una bohemia única y diferente a los rumores falsos de ese entonces. De esta manera, él los calificó como jóvenes agradables, simpáticos, inteligentes e innovadores. También se reunían en la casa de Antenor Orrego, en el predio, en el departamento de Juan Espejo Asturrizaga, en la casa de Macedonio de la Torre y en la casona del Fundo, el Molino, perteneciente a Daniel Oile. Frente a las playas de Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco, almorzaban y recitaban sus versos. Asimismo, entre cafés y restaurantes se reunían en Huamán, Chanchán y Los Tumbos. Con respecto a Antenor Orrego, felicitó a César Vallejo y lo calificó como el nuevo genio de la poesía en América, colocándole una corona tejida a base de hojas de laurel en su cabeza. ¿Cómo ha influido este grupo cultural en los jóvenes de ahora? Como fuera un grupo de literarios, hacen que entendamos mejor nuestra sociedad. La literatura plasma la historia de cada cultura. Debemos de llevar valores como los de nuestro mentor, César Vallejo, que lleva el nombre de nuestra universidad, que en su vida
tuvo valores trascendentales como innovador, creó una diferenciación que distingue su obra intelectual. Desde joven se interesó por formar parte de círculos intelectuales, político, fundó en París un partido socialista. También influye mucho en nuestra sociedad, ya que fue un grupo que tuvo la idea de generar impacto en la sociedad. Todos ellos nos han dejado una literatura enriquecedora, por eso debemos defender nuestra cultura, nuestra literatura y difundir las grandes composiciones de los escritores. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y hombre, pobre, pobre, vuelven los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los fundamentales movimientos artísticos que se empeñaron del Grupo Norte fueron las artes plásticas, música, periodismo, la literatura, filosofía y la política. Muchos de los que conformaban este grupo de movimiento cultural se dedicaban a diferentes campos donde destacaron mucho de sus talentos. José Eulogio, Antenor Orrego, César Vallejo y Alcides Espelucín se desenvolvieron en el ámbito periodístico de tal forma que unos eran colaboradores y otros cronistas, pero ambos desempeñaron un papel fundamental en las columnas periodísticas como La Reforma, El Norte de Trujillo y La Tribuna de Lima. No obstante, no solo dispersaron sus habilidades o talentos, sino también jugaron un papel muy importante que contribuyó al desarrollo cultural del Perú, el periodismo. Por consiguiente, dice José de Ustúa, para no pocos intelectuales y artistas de aquel tiempo resultó ser una actividad que suplió la facultad debido al gran impacto a ellos en la autoformación y la educación popular. Muchos de sus miembros fueron destacados en el campo de la literatura, la filosofía y la acción social en los planos nacionales e internacionales. Gracias a este grupo, hoy en día tenemos muchos jóvenes que toman como ejemplo a estos grandes artistas, que causaron mucha influencia en ellos. Les aportaron nuevos conocimientos y mejoras maneras de superación, para que así sean personas cultas como la educación de la calidad. Actualmente muchos jóvenes optan por carreras con más demanda, debido a que el arte y la literatura no les ofrece el sustento económico necesario para un futuro. Pero están errados porque hoy en día también se han ganado premios Nobel en la literatura y poesía. Además, quienes pertenecieron a este grupo cultural nos enseñaron un poco más de sus vidas, valores que incentivan a muchos peruanos hoy en día, como el gran poeta peruano César Vallejo. El Grupo Norte nos dio a revelar grandes pensadores. Uno de estos fue nuestro gran literato César Abraham Vallejo Mendoza, quien junto a filósofos y artistas que lo conformaban, dan a conocer de cuán grandes pensadores brindaron maravillosas obras, que hoy en día nos revelan magnánimas enseñanzas. Discutían sobre temas muy interesantes entre ellos, para así desarrollar sus capacidades de formación. Esto brinda un apoyo de motivación a muchos jóvenes que se encuentran en grado superior, para así poder tener una mejor ideología y opiniones universitarias, logrando cultivar buenos valores cognitivos, siendo esta la razón de ser una persona leal y fraternal, tal y como fueron sus miembros del Grupo Norte.